Ahora sí que sí, el Real Oviedo supo esta vez rematar la faena y llevarse los 3 puntos. Cabe recordar que el Real Oviedo de Guillermo Almada, en estos 12 partidos que ha disputado con el técnico uruguayo, en estos 12 partidos, en 8 se ha adelantado antes que el rival, se ha adelantado en el marcador. Era un dato que nos decía muchas cosas, como el Real Oviedo no estaba sabiendo aprovechar esas ventajas y cómo el Real Oviedo al fin y al cabo estaba siendo capaz de meterse en los partidos y de muchos casos pelearlos hasta el final. Y esta vez el Real Oviedo ha podido culminar un buen partido ante un equipo, el Valencia, que en las últimas jornadas estaba siendo capaz de aventajar a sus rivales directos, capaz de no perder comba y de seguir sumando y de seguir puntuando y recuperando mejores sensaciones. Y el Real Oviedo ha sabido refrenarle, ha sabido cohibirle en algunos momentos y llevarse 3 puntos súper valiosos. Esta jornada hablábamos de que a lo mejor podía ser esa ultimísima bala, ¿no? Si es que había un pequeño granito de esperanza, ¿no? Porque había gente que a lo mejor, o incluso ahora mismo, sigue pensando que la salvación es algo que es inviable o prácticamente imposible. Pero yo creo que al menos esta victoria debe reconfortar al equipo, debe reconfortar al aficionado obetense y debe hacer creer un poquito más y sobre todo ser ese hilo de esperanza. Ayudar a que el Real Oviedo, ya que el oviedismo, siga confiando y pelea hasta el final por lograr la salvación. 3 puntos que valen muchísimo, 3 puntos que eran muy necesarios, no tanto por el rival que tenías enfrente, que al final el Valencia lo más normal es que se salve viendo su situación clasificatoria. El Oviedo está a 11 puntos, es verdad que no lo tiene hecho, pero hombre, tiene bastante margen de maniobra. Pero era muy importante, independientemente de si era el Valencia, de si era el Madrid o de si era el Getafe. Daba igual quién estuviese ahí delante, que el Real Oviedo necesitaba puntuar de 3 y era pues esa ultimísima bala, y el Real Oviedo esta vez ha dado en el blanco. En los últimos partidos al equipo Carballón se le estaban escapando esos 3 puntos por pequeños detalles, por pequeños fallos que tenía o incluso a veces fallos garrafales, fallos que eran evidentes, pero que al Oviedo pues le costaba mucho el ser un equipo capaz de hacer partidos solventes en su totalidad. Es decir, hacer partidos en los que prácticamente no cometas errores. O incluso a veces cuando parecía que estabas haciendo un buen encuentro, había algo que fallaba. Se producía cierto desajuste. Y hoy esos desajustes, la verdad que no han impedido perdón, que el Real Oviedo se lleve los 3 puntos. Esos desajustes no han llamado tanto la atención y no han sido un detonante para el equipo Carballón, y eso ha sido fundamental. Vamos a ir con los 11 del partido. Antes de todo quiero irme con una estadística, y es que bueno, el Real Oviedo se agarra a un milagro, ¿no? Porque es lógico que si el Real Oviedo logra salvarse es una proeza de grandes proporciones. Tenemos este dato de que un equipo no se salva estando a 5 o más puntos de salir del descenso en las últimas 10 jornadas desde el Granada de la temporada 2014-2015, que en la jornada 34 estaba a 6 puntos del 17º y acabó salvándose. Ese Granada logró la salvación de la mano de Sandoval, que era su técnico en ese momento. El equipo andaluz fue capaz de salvarse y vamos a ver si el Real Oviedo, pues siendo una situación diferente, pudiendo estar la semejanza de que al final los dos están en una situación inestable o en una situación complicada, es una de las similitudes, ¿no? Luego una época diferente, un fútbol diferente, una visión de probablemente de un técnico y otro con ciertas desemejanzas, así que, oye, otros tiempos, otra idea, pero que el Real Oviedo que al menos tiene o puede recurrir a que ha habido más equipos que han sido capaces de hacer eso, pero la verdad que han sido excepciones, grandes excepciones, pero bueno, si hay que creer, pues se cree, ¿no? Y eso al menos debe ser el mensaje que tiene que lanzar la plantilla. Porque es lo que toca, porque es lo que toca. Vamos ahora con el análisis del partido y a analizar todo lo que ha sido este encuentro entre Real Oviedo y el equipo rival, ¿no? El Valencia Club de Fútbol. 22.000 más o menos personas había en el Carlos Tartiere, esa cifra que va disminuyendo, ¿no? Debido a la situación del club, pero bueno, yo creo que a medida que el club
progrese, si es que va a progresar en esta liga a nivel clasificatorio, pues a lo mejor la gente se empieza a animar un poquito más. A pesar de eso, creo que la afición respondió bastante bien en el césped, animando a los suyos en todo momento y la verdad que dándolo todo y dejándose la voz para que el equipo pudiese sumar esos 3 puntos. Vamos con los 11 del partido y no me enrollo más sobre lo que fue un poquito esa atmósfera del encuentro. Vamos un poquito más al grano y a hablar sobre lo futbolístico, ¿no? Y es que el Real Oviedo salía en portería con Aaron Iskandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Javi López, centro de la defensa David Costas, Jeric Belli, medio del campo Sibo, Nicolás Fonseca y en la media punta Alberto Reina. Hablaremos sobre el golazo de Alberto Reina que fue anulado en la segunda parte en el minuto 78. En la banda derecha Luka Elic, en la banda izquierda Thiago Fernández y como delantero centro el uruguayo Fede Beñas. El Valencia que salía bajo palos con Dimitrievski, lateral derecho Thierry Correia, lateral izquierdo el internacional con la selección española José Luis Gallá, centro de la defensa para Unai Núñez y Comert, en el centro del campo Javi Guerra, Guido Rodríguez y el suizo Urgrinic, perdón por la pronunciación, no sé muy bien cómo se pronuncia, banda derecha para Ramazzini, es jugador del Almería, banda izquierda Danjuma y en la punta del ataque Umar Sadik. Estos eran los 11 del encuentro, los 11 tanto del Real Oviedo como del Valencia. Yo creo que del Valencia, bueno, no hubo muchas novedades, un centro del campo que ya estamos acostumbrados a ver, un Real Oviedo que volvíamos a ver y Guillermo Almada volvía a insistir en esa doble pareja, ¿no?, de extremos, Luka Elic y Thiago Fernández. Luka Elic que creo que va dando pequeños pasitos, es decir, su partido de hoy no es que haya sido notable, no es que haya sido un partidazo que llame la atención por sus grandes acciones, pero es un encuentro donde ya no desentona, donde Luka Elic empieza a entrar en la dinámica de este primer equipo del Real Oviedo, donde le cuesta menos adaptarse a los contextos del partido y donde empieza a aportarle un poquito más al Real Oviedo y unir jugadores a la causa, unir futbolistas a este proyecto del Real Oviedo que se encuentra en primera división es muy importante, porque lo hemos ido comentando a lo largo de toda la temporada, como al Real Oviedo le faltaban piezas. Efectivos hay de sobra, el problema es la calidad y eso ha sido un problema a lo largo de toda la temporada y que se ha ido repitiendo. Y si Guillermo Almada es capaz de recuperar a un futbolista y de sumarlo a esta plantilla, pues lógicamente va a ser una noticia muy buena para el oviedismo, y creo que eso es lo que está pasando con Luka Elic. Repito, sin tener un rendimiento despampanante, sin tener un rendimiento sobresaliente, Luka Elic está siendo capaz de dejar a veces pequeños detalles, de practicar un fútbol algo más positivo, un fútbol en el que ya suma algo al equipo, y eso realmente es importante para los de Guillermo Almada y sobre todo para tener más piezas para entrar en esos cambios, en esas fluctuaciones en el sistema. Por parte de Thiago Fernández, igual al máximo asistente del Real Oviedo que es Hassan, 3 asistencias, y yo lo dije desde el inicio, siempre he creído mucho en Thiago Fernández. He hablado de que a día de hoy, y bueno, a lo largo de la temporada era uno de los futbolistas con mayor talento en el Real Oviedo. Desde el primer día que llegó vi partidos de él en Argentina y la verdad que fue un jugador que me convenció y que futbolísticamente le vi rasgos que la verdad me llamaron la atención y que me hacían pensar que era un futbolista que le podía aportar al Real Oviedo, y lo hemos visto hoy y lo hemos visto en anteriores jornadas. Es cierto que si nos vamos al último partido ante el Español, sí, ves el partido estos dos y ya... Y ya tienes otra opinión a lo mejor, pero creo que tampoco debemos ser tan oportunistas ni con el partido de hoy ni con malas actuaciones de otros días, porque creo que hay que pensar en el cúmulo, ¿no? en la globalidad de su temporada, y creo que con Thiago Fernández podemos tener una opinión que para nada es negativa. Por lo demás, hoy me ha gustado el encuentro de Nicolás Fonseca. Creo que ha hecho un partido bastante bueno. Creo que ha hecho uno de los mejores partidos desde que está en el Oviedo, sin pelota sobre todo. Creo que esta vez sí que le ha dado algo más de empaque al centro del campo. Se ha mostrado más categórico y eso es lo que me ha gustado de Nicolás Fonseca, que ha permitido que ese doble pivote funcione mejor que otras veces, ¿no? Incluso sigo atreviéndose algo más con pelota. En fin, sigo teniendo la misma opinión de Kwasi Sibo, que para mí no debería ser titular en este Real Oviedo. Puede haber un día puntual que salga de inicio, pero yo no acabo de entender su titularidad. Ahora, hoy creo que no lo ha hecho
no ha tenido un rendimiento pésimo, aunque yo probablemente seguiría apostando por otro perfil, aunque repito, como decía antes, es que no tienes muchísimas piezas. Bueno, hombres tienes, pero luego esas piezas muchas veces no están encajando en el engranaje, ¿no? Más allá de esto, un encuentro donde el Real Oviedo podía volver a contar con David Costas, y esto es esencial. Es esencial para el Real Oviedo por un motivo bueno, que creo que se ve claramente porque ves como David Costas a día de hoy es el defensor del Real Oviedo más en forma. Y yo aquí no tengo ningún tipo de duda, sin ningún atisbo de duda, puedo decir que David Costas esta temporada es el mejor defensor del Real Oviedo, ¿no? Podemos ir destacando futbolistas por cada línea, en portería obviamente Aarón, en defensa David Costas, arriba puede haber una discusión, creo que esto podría ser para otro debate, para otro vídeo, pero hablando de la zaga, David Costas es un bastión primero porque defensivamente es un tío que está transmitiendo seguridad, que está siendo sólido, que además con pelota vuelve a demostrar su valía, y ahora te marca un gol, ¿no? Te marca un gol además. Es un futbolista que te capitanea a día de hoy esa zaga, especialmente el eje, ¿no? El eje, y creo que además contagia a su acompañante en esa doble pareja de centrales, pues a su acompañante le aporta, creo que todavía mayor consistencia, ¿no? Se siente más seguro, en este caso Eric Bailly no se ha mostrado a lo mejor tan timorato, no sé, o no ha dado la sensación de un central inseguro. No hemos visto en Eric Bailly ese central inseguro, ¿no? Y eso para mí es importante, es muy importante. Luego podemos hablar de otros nombres, de Javi López, que creo que viene haciendo una serie de partidos que para nada son malos, pero vamos a hablar un poquito primero sobre lo que fue esa primera parte y luego ya con la segunda, y luego ya desgranaremos un poquito más el partido, ¿no? Una primera parte donde, bueno, no había tampoco un dominador claro de pelota, pero el Real Oviedo era capaz, ¿no? Era capaz de frenar esas embestidas del Valencia, sin tampoco hacer un esfuerzo descomunal. El Real Oviedo, que hemos visto como con Guillermo Almada el plan ha cambiado un poquito en esa agresividad de la presión, como en momentos el equipo pasa de a lo mejor renunciar a un bloque alto, de tanta mordiente a bloque medio, sigo presionando, sigo transmitiendo ímpetu en la presión, pero ya no tanto, ya no tanta voracidad, porque creo que a veces viene bien ser el comedidos, y sobre todo viendo que en anteriores jornadas no estaba surtiendo efecto a lo mejor esa presión, en el sentido sobre todo de que creo que llegabas a lo mejor con el agua hasta aquí, hasta el cuello, en los últimos minutos del partido, pues a lo mejor, vale, retornamos un poquito más, replegamos, bajamos un poquito el nivel de intensidad, o sobre todo, más bien la altura. Creo que la intensidad sigue estando ahí, es más bien la altura. La bajo, eso supone menos desgaste, le doy más espacio al rival en esos primeros metros, pero luego es verdad que yo estoy más compacto, estoy más pegadito, más juntito, y vamos a ver qué hace el rival, si es capaz de proponer y hacerme daño. El Valencia es un equipo que no tiene malos jugadores, pero hoy Danjuma, ¿dónde ha estado? Creo que esta es una pregunta que se puede hacer el equipo Che, ¿no? ¿Dónde ha estado Danjuma? Creo que Ramazzani, por ejemplo, ha tenido mucho más olfato para eso, ¿no? Ha sabido olfatear, olisquear mejor que Danjuma esos resquicios, encontrar, oye, ¿dónde puedo hacer daño? Danjuma le he visto pasar muy inadvertido durante bueno, 90 minutos no, porque no juego los 90 minutos, pero durante el tiempo que estuvo en el césped. Umar Sadik, ¿qué es lo que más me gustó de Umar Sadik en un partido que creo que ha sido discreto también de este delantero? Yo diría que su capacidad para recibir hacia atrás, pero, es decir, venir atrás, ofrecerse, porque era las únicas opciones que tenía Umar Sadik de entrar en contacto con la pelota prácticamente, porque luego si nos fijamos, opciones de remate, opciones de finalización, ¿cuántas ha tenido Umar Sadik? Muy poquitas, y eso habla también, yo creo que bien, de que al final el Real Oviedo no se lo ha puesto fácil, no ha sido una alfombra roja para el Valencia, y eso a mí me ha gustado particularmente. Me reitero en lo que decía al inicio, que no ha sido un partido donde el Real Oviedo haya obnubilado al público, al aficionado neutral, que va, pero creo que ha sido pragmático, un fútbol pragmático, y que ha funcionado ante un Valencia muy simplón, ante un Valencia súper simplón, ante un Valencia muy flojo, un Valencia que tú lo comparas con los de antaño y claro, no tiene nada que ver, lógicamente, ¿no? Es una pena la situación del Valencia porque estamos hablando de un club histórico, pero es esta, la situación del equipo, que ahora mismo este partido, pues si tú lo comparas con anteriores encuentros, no llega a ese pico, a ese nivel de fútbol,
y creo que ha sido un equipo con escasidad de ocasiones en este encuentro, donde le han faltado recursos, mecanismos para atacar al Real Oviedo, y el equipo Carballón creo que ha habido momentos de encontrarse plácidamente en el encuentro, de una manera confortable afrontar el encuentro, y el Oviedo creo que, bueno, ha sabido en algunos momentos saber entender mejor lo que pedía el partido, ¿no? Y sobre todo no ha perdido la cara en el encuentro el Real Oviedo. En cambio el Valencia había momentos que tenía errores, que imprecisiones, ¿no? Que estaban fallando y que estaban siendo al final un poquito una losa para el equipo valenciano. Más allá de esto, hablar sobre jugadores del Real Oviedo, ¿no? Podemos hablar de ellos, de Fede Viñas. Creo que el Real Oviedo ha sabido gestionar muy bien una cosa, y es que Fede Viñas, especialmente Fede Viñas, creo que se ha comido a Thiago Correia en los duelos, en general en los duelos. Se lo ha comido. Hemos visto a un Thierry Correia por el suelo muchas veces, porque Fede Viñas estaba ahí pertinaz, insistente, ganando los duelos, ¿no? Luego repasaremos las estadísticas y probablemente veremos que Fede Viñas ha sido una vez más el que más duelos ha ganado, y es algo que me encanta de Fede Viñas. Yo le pediría incluso algo más, que en momentos se convirtiese en una especie de falso 9 y viniese a recibir más atrás, y que los jugadores del Real Oviedo permutasen un poquito más. Pero esto a lo mejor ya es pedirle demasiadas cosas al Real Oviedo, incluso pedirle peras al olmo, ¿no? A lo mejor no estamos para tanto nivel, y eso al final lo hacen los grandes equipos, PSG, Bayern de Múnich, y estamos pidiendo obviamente una cosa que al final un equipo como el Real Oviedo, que es el último, que es el colista, pues a lo mejor es exigirle mucho, ¿no? Pero es algo que me gustaría, porque Fede Viñas tiene esas condiciones. De hecho, prácticamente al poco de llegar Fede Viñas, le preguntaban en un programa del Real Oviedo donde le entrevistaban, que decía a qué 9 le gustaba, qué delantero centro, bueno, compartía una visión del fútbol parecida, ¿no? Algo así. Y dijo Harry Kane, y es que Harry Kane hace eso en el Bayern. Y creo que al final Fede Viñas, obviamente, no estoy diciendo que iguale a Harry Kane, ni mucho menos, lógicamente, pero sí que creo que a veces tiene cositas en esos movimientos de venir hacia atrás, y eso es algo que para mí es muy importante, y es algo a lo que le doy mucho valor, y creo que es un trabajo bastante meritorio y loable. O sea, me parece plausible. Más allá de esto, el Real Oviedo, creo que cuando ha tenido la pelota ha tenido momentos de trabarse, de no saber qué hacer, pero también momentos de ser más directo que el Valencia y de aprovechar esas ocasiones. En la segunda parte, yo creo que sobre todo es cuando el Real Oviedo en el inicio a lo mejor ha tenido más ocasiones claras, más ocasiones para poder marcar ese segundo gol. Llegó el segundo gol, pero luego se anuló. Quiero hablar sobre el primer gol, y para ello voy a poner unas imágenes aquí aquí en pantalla. Y aquí tenemos el primer gol del Real Oviedo, minuto 29, ¿no? Llegan a la media hora de juego. Saque de esquina, Alberto Reina, que la juega con Thiago Fernández. Bueno, aquí no me lo podéis ver, os lo voy a ampliar aquí. Juega con Thiago Fernández, y en corto, el córner, Thiago Fernández. Y Thiago Fernández, la verdad, que realiza una maniobra muy buena ante Thierry Correia y luego ante Gallá, que es el que salta a evitar que Thiago Fernández sea capaz de meter ese pase, ¿no? Pero hay una cosa que me sorprende y que me hace pensar que esto es una jugada ensayada, porque creo que a los centrales les da tiempo a poder establecerse en área rival. En cambio, vemos como David Costas aquí y Eric Belli están en la frontal. Esto es lo que me hace pensar es que es una jugada ensayada del Real Oviedo, y lo más probable es que sea así. Como vemos en el área, Sibo, Illich, Fede Viñas, 3 hombres. Aquí Javi López me parece que es. Y como el Oviedo realiza una jugada, bueno, en concreto Thiago Fernández, que creo que vuelve a demostrar su talento, y cómo Thiago Fernández es capaz de encontrar ese espacio, y David Costa se mueve como pez en el agua, ataca muy bien, se interna en el área y remata solo, ¿no? Aquí obviamente creo que en las vigilancias no está nada bien Danjuma. Aquí Danjuma falla tremendamente. Creo que es un futbolista que aquí no corrige bien posición, y David Costas llega como Pedro por su casa, llega fácilmente y remata al primer toque interior, y gol donde Dimitrovic no puede hacer mucho. Quería repasar esto porque me parece muy interesante. Luego el segundo gol del Real Oviedo, que se ha anulado, llega también en una acción desde el córner, ¿no? Que es algo que hemos visto, una mejoría del equipo Carballón. Vimos 2 goles ante la Real Sociedad, o 3
de balón parado. En fin, es algo en lo que va mejorando. Y ya que estamos hablando de los corners, quiero también mencionar otra cosa, y es que el Oviedo, cuando defiende los corners, quitando los últimos minutos que ya carga el área a tope para que el rival no te genere situaciones propicias, vemos cómo deja 3 hombres atrás. Os voy a poner aquí otra imagen. Vamos a ir con la pizarra esta ahora. Y aquí lo vemos, ¿no? Tenéis más o menos esquemáticamente cómo puede ser un córner, la situación, saca al Valencia, más o menos ubicados aquí, en esta zona, y cómo el Real Oviedo generalmente deja 3 hombres pinchados arriba. ¿Esto qué lo hace? Bueno, para que el Valencia, obviamente, pierda rematadores arriba, o cualquier equipo rival. Esto lo hemos visto desde el primer día. En la tele a lo mejor no se aprecia mucho, pero en el campo se ve perfectamente, ¿no? Se ve perfectamente cómo el equipo hace esto. Hasta el momento no acaba de surtir efecto, pero hemos visto cómo en este encuentro ha funcionado 2 veces. Y creo que 2 veces, si no me equivoco. Pero esas 2 veces ha generado 2 situaciones de peligro, de verdadero peligro. Entonces compensa claramente. Aquí lo que haces es que el rival pierde rematadores y tú a la hora de recuperar la pelota puedes generar un contragolpe. ¿Por qué? Porque hombres aquí ya saltan y puedes pillar a contrapié al Valencia, ¿no? Y vimos cómo en 2 ocasiones el Real Oviedo se quedó a muy poquito de hacer verdadero daño y perforar la portería de Dimitrovic. Y es algo que creo que había que comentar, porque en este encuentro por fin creo que hemos visto de verdad que sea pernicioso verdaderamente para el rival, y era algo que creo que no podía dejar en el olvido y no podíamos obviar. Segunda parte, el Oviedo que creo que sigue un poquito la misma dinámica, serios en defensa, el equipo sin fallos, esto es muy importante, físicamente mejor dosificado. Creo que sobre todo la entrada de Illich, la entrada de Thiago Fernández en el 11 y en este sistema, oye, ayuda también a tener más recursos, a poder tener otras variantes, otras alternativas, un mejor partido de Fonseca, una defensa que no concede. Oye, todo eso es un cúmulo de cosas que lógicamente es positivo y que ayuda a que el equipo prospere en todos los sentidos. En todos los sentidos, repito, que el Valencia no ha estado inspirado, que el Valencia no ha tenido su día, pero oye, que hay que aprovechar también ese mal día. ¿Y cuántas veces hemos dicho que rivales no tenían su día contra el Oviedo? Bueno, no lo tienen, a lo mejor es que tampoco están tan motivados o saben que no necesitan tanto para ganar un equipo como el Oviedo, pero oye, que el Oviedo también está siendo capaz de inhibir a los equipos rivales y de usurparles a veces esos puntillos, ¿no? Como ha sido el caso de hoy, aunque es algo que la verdad que brilla por su ausencia, ¿no? Ojalá que podríamos decir que el Real Oviedo ha sido capaz de birlarle más puntos a otros equipos, y al menos en el Carlos Tartiere, que ha habido momentos que se ha quedado a muy poquito. Entonces, esto, ¿no? Esto, y al final del partido, creo que sobre todo minuto 60... ha habido momentos en los que el Valencia empezaba a dominar más, empezaba a subyugar algo más el partido, y sobre todo lo peor, últimos 10 minutos, después del gol de Alberto Reina, que había sido una dosis de adrenalina para el oviedismo, y que era ya prácticamente poner tierra de por medio y cerrar carpeta y pensar ya el próximo partido, te daba muchísima tranquilidad, pero no pudo ser. ¿Qué opinión tengo acerca de ese gol? Según el reglamento está perfecto arbitrado, es así, o sea, está bien despitado esa acción, está bien despitada. ¿Por qué está bien despitada? Porque bueno, aquí lo que pasa es que Alberto Reina mete un cañonazo, la encaja por toda la escuadra, golazo, pero Ilia Cheira está en posición antirreglamentaria. ¿Por qué? Sí, no toca la pelota, pero al final, según el reglamento, estaría estorbando visualmente al portero del Valencia. No toca la pelota, pero está obstaculizando un poquito la visión. ¿Qué opinión tengo acerca de esto? Repito, está bien arbitrado, pero a mí este fuera de juego, que me parece que se llama fuera de juego posicional o algo del estilo, me parece un poco chuminada. Creo que al final el fútbol tampoco lo podemos convertir en esto. Al final, yo soy un poco en este sentido del fuera de juego clásico, y me parece que esto es ponerse demasiado quisquilloso. Entonces, oye, ser un poco menos rígidos con todos estos temas. No digo a la hora de arbitrar esta jugada, porque con el reglamento en la mano el árbitro tiene que hace lo que debe hacer, ¿no? Igual que el VAR. Pero me parece que con este tema no acabo de verlo claro. No acabo de verlo claro, aunque repito, creo que hoy el árbitro en ese aspecto y el VAR han estado completamente correctos, ¿eh? Aunque luego la gente pueda recriminar ciertas cosas, en este encuentro creo que en este sentido, en esta acción en concreto, están bastante bien. Hacen lo que deben hacer, ¿no? Anular el gol.
Y por lo demás, el Valencia a partir de ahí con la entrada de Diego López, por cierto, ojalá que Diego López estuviese en el Oviedo, ¿no? Porque yo creo que, oye, haría bastante ilusión que un futbolista asturiano estuviese en el Real Oviedo, pero no puede ser. Es internacional con la selección española, me parece que sí, jugó los Juegos Olímpicos, pero partido así de clasificación a la Eurocopa Mundial, no sé si lo ha jugado con la selección de Luis de la Fuente, pero internacional es. Y con la entrada ya de Diego López, con la entrada de Luis Rioja, el equipo valenciano empezó a aparecer más por los costados, empezó a ser un poquito más incisivo, a colgar más balones al área, y el Oviedo ahí más o menos supo aguantar bien. Vimos cambios en el equipo Carballón. Y la China en el 63, que luego pasaba a ser carrilero derecho y metía 3 centrales, Dani Calvo, David Costas y Belli. Por cierto, ojo lo de David Carmó, me ha sorprendido, incluso después en el banquillo no ha sido esa segunda opción, que ha sido Dani Calvo. Entraba Colombato, que creo que Colombato en los 2 primeros duelos muestra para qué está en este encuentro. Para dar de interés al centro del campo, para fortalecer. Y creo que no lo interpretó mal el centrocampista argentino. Luego Hassan, que defensivamente tiene algunos errores, sobre todo de decir, oye, interpreta mejor la jugada, intenta focalizarte al máximo, aunque probablemente él esté dando mucho, o él probablemente esté poniendo actitud. Creo que le faltan cosas, le faltan detalles a la hora de ir a presionar, de bajar, que harían que fuese más compacto, más sólido ese bloque del Real Oviedo, y para mí se equivoca en ciertos movimientos Hassan defensivamente. Luego en el plano ofensivo creo que aporta al equipo velocidad, electricidad, chispa, pero defensivamente hay un pelín más. Y luego Cazorla, minuto 85, oye, a conservar el resultado, el marcador y apoyar al equipo, a oxigenar, deja una acción donde controla la pelota, temporizar cuando tengas el balón. Y esa era su misión, Cazorla. Era la misión clarividente. Por parte del Valencia, Almada 56, Rioja 56, Hugo Duro 56, 70 Diego López y 80 Lucas Beltrán. Un Valencia especialmente amenazante, diría que por las bandas. Guido Rodríguez, partió en el que a mí era un medio centro ofensivo que, sobre todo ese Guido Rodríguez del Betis, la verdad es que me gustaba futbolísticamente, pero hoy no le he visto ser ese Guido Rodríguez. Hugo Duro entrando poco en escena, aunque a lo mejor... No, tampoco, es que le diría que... Iba a decir que a lo mejor un poquito más que Umar Sadik, pero no. Así que bueno, estos fueron los cambios del Valencia, que no surtieron efecto, y que el Real Oviedo supo atrincherarse bien en su campo en esos últimos momentos y aguantar como fuese ese resultado. Y para acabar, que hoy el postpartido, la verdad es que se nos ha alargado un poquito, casi media hora, vamos rápidamente con las estadísticas del partido y cerramos el vídeo de hoy. Estoy bien atento a lo que me ponéis en comentarios y eso, ¿no? Que deis vuestra opinión, que la verdad es que se agradece también, y ser conocedor de lo que opina la gente que ve mis vídeos. 42% de posesión para el Real Oviedo, 58% para el Valencia. En la primera parte 53-47, pero en la segunda parte es cuando se produce ese dominio más claro por parte del equipo valenciano. Goles esperados 0,87 del Real Oviedo frente a 0,55 del Valencia. 4 ocasiones claras frente a 0 del Valencia, 11 tiros totales y 13 del Valencia. 2 paradas a 5, 4 saques de esquina, 4 del Oviedo, 7 del Valencia, y faltas 12 a 11 y pases 367 a 506. Aquí vemos las oportunidades de disparo, ¿no?, que ha tenido el Real Oviedo, y luego el Valencia más desde la frontal, y le ha costado más pisar área. Y para mí el Real Oviedo en 3 cuartos de campo, lo que es zona 14, para mí ha movido mejor la pelota y ha sabido generar mayores circuitos asociativos, y sobre todo circuitos que generen chispa, circuitos donde el engranaje vaya más fluido, y para mí eso es fundamental en el fútbol. ¿Qué más cosas? Vamos con las estadísticas de algunos jugadores, y con esto ahora sí que sí chapamos el vídeo de hoy. Tiros a puerta, 1 de David Costas, 1 de Fede Viñas. Tiros fuera, 3 de Ramazzani, que ha sido el extremo de los de inicio que más me ha gustado. Regates completados, 3 de 4 de André Almeida. Creo que le ha dado algo más de pozo a ese centro del campo André Almeida, algo más de control, ha ayudado.
José Luis Gaya 2 de 2 regates completados y Thiago Fernández 1 de 5, activo Thiago Fernández y activando al equipo. Acciones defensivas 10 de Javi López, que vuelve a ser un buen partido del jugador que pertenece a la Real Sociedad, aunque en los últimos minutos le costó, sobre todo esos 10 últimos minutos diría que fue cuando empezó a fallar Javi López, porque el rival le rebasaba, un Diego López que estaba fresco, un ¿cómo se llama? Un Thierry Correia que se incorporaba a lo mejor algo más al ataque, eran capaces de desarbolarle con mayor facilidad, pero creo que si quitamos esos últimos 10 minutos, el partido de Javi López es muy bueno defensivamente, dando ayudas muy buenas, solidarizándose en defensa, pero es verdad que en esos últimos minutos le faltó ahí un poquito de solidez, pero para nada de suspenso su encuentro. Acciones defensivas: Comer 9, Costas 8, Fonseca 8, mucha seguridad Costas. Ha sido fundamental reincorporarle a la causa. Despeje 7 de Comer, 6 de Calvo. Calvo entró y la verdad que ayudó a que la defensa no se rompiese, a que no se arrugase. Costas 5. Tiros bloqueados 1 de David Costas, intercepciones 3 de Javi Guerra, 2 de Guido Rodríguez, entradas ganadas 7 de Fonseca, 5 de Correia y regateado 2 veces Guido Rodríguez. Pases clave: 2 Almeida, 2 Guerra, Javi Guerra, centros acertados 2 de 6 Almeida, 0 de 6 Gaya, pases largos acertados 13 de 27 Aarón. Duelos ganados, lo dije antes y estaba en lo cierto, ¿no? El que más disputó junto a Guido Rodríguez, 7 de 15 Fede Viñas y Guido Rodríguez 8 de 15 y Fonseca 8 de 13, ¿no? La sensación de que tenía de que Nicolás Fonseca hoy había estado mucho más acertado en el partido, pues creo que lo podemos contrastar también un poquito con esos datos de ganar duelos que hoy se ve perfectamente en pantalla cómo ha sido más consistente el centrocampista uruguayo. Javi López 6 de 10, Costa 6 de 8. Estaría bien una acción donde nos mostrasen los duelos que ha perdido, ¿no? Un jugador. Porque creo que Thierry Correia quedaría retratado. Faltas 3 de Alberto Reina, Unai Núñez 3 y esto, ¿no? Y bueno, portería para estos totales 5 de Dimitrievski y 2 de Aaron Scandell. Goles evitados 0,27 de Dimitrievski y 0,07 de Aaron Scandell. Buen partido Aaron. Y despejes por alto 2 de Aaron, 1 de Stole y Dimitrievski. Mañana notas del partido y nos vemos en la próxima. Os leo en comentarios. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Y si queréis más contenido en el canal, reventar el botón de likes. Os lo agradezco mogollón. Y repito, suscribiros, que también os lo agradezco muchísimo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.